Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con un nuevo video de tácticas que sé que muchos lo estaban esperando. Así que por eso les traigo esta nueva táctica al canal, o más bien una actualización de una táctica que realmente está funcionando de gran manera ante las tácticas de contraataque y de tirar desde lejos, aunque tampoco se queda atrás contra las tácticas de pases y de bandas. Y estoy hablando de la 4-3-3-B. En específico una 4-3-3-B que he estado probándola en la última edición de las ligas de subs, que como muchos saben aprovecho esas ligas para probar algunas cosas y traerles nuevas opciones de jugar las diferentes alineaciones. Así que hoy vamos a hablar de esta nueva 4-3-3-B en el canal. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la 4-3-3-B, que sé que a muchos les gustan los videos sobre esta alineación porque es de las más vistas en el canal. Así que por eso trato de traerles nuevas opciones o mínimos ajustes para buscar como siempre la efectividad, que suele ser lo que en ocasiones le falta a esta alineación. Y si bien creo que ha bajado un poco la influencia en el simulador que venía teniendo la 4-3-3, casi siempre es una muy buena opción para usarla con un buen equipo o con estadio en 2 o 3, tratando de aprovechar como siempre el plus de la localía. Bien, la 4-3-3, como siempre explico, es una táctica ofensiva que suele venir más para usar en condición de local que de visita, pero muchas veces se puede arriesgar en esa condición dependiendo del valor de equipo del rival y su estadio. Volviendo a la alineación en sí, para esta táctica, como les venía comentando en las anteriores 4-3-3, es necesario tener dos buenos extremos ya que son muy influyentes. También es necesario tener dos buenos CC, centrocampistas centrales, y dos buenos laterales para aprovechar ese plus de la bonificación de flanco. Como siempre, traten de tener plus de nacionalidad y todos los jugadores en su posición, que en las 4-3-3 siempre pero siempre son necesarias para sacar mayor ventaja al rival. Por último, mencionar que es una 4-3-3 para usarla con la B, ¿sí? Me parece que rinde mucho mejor con esa opción. Bien, dicho esto, vamos entonces a las avanzadas de esta 4-3-3-B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. Hago un inciso acá. Creo que lo he dicho antes, pero si desean que suba una 4-3-3 con el estilo de juego de pases, no duden en decírmelo en los comentarios. Bien, seguimos con esta 4-3-3, entonces con las tácticas en línea. La mejor forma de jugarla sin dudas es con el apoyo de medios a defensa. Es lo más estable y lo más seguro de jugarla sin lugar a dudas. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-3-3-B utilizará un marcaje zonal y no se hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, esto como siempre dependerá de su criterio y del árbitro del partido, pero como siempre les aconsejo, podremos jugarlo con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. En algunas ocasiones me han expulsado a un jueces naranja con una agresividad normal, así que en esos casos, si no quieren arriesgar una expulsión, pueden jugar cuidadoso. Bien, metiéndonos ahora en las avanzadas de esta alineación, esta 4-3-3-B utilizará una presión alta de 85 con un estilo obviamente ofensivo en 71 y la velocidad será de 72 en pases rápidos. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Como dije al inicio del video, la estuve probando en las ligas de subs que se jugaron hace poco y la verdad que tuvo muy buenos resultados y muy buena efectividad ante tácticas de tirar desde lejos como esta 5-4-1-B y también alguna 4-5-1. Tuvo también muy buenos resultados versus algunas 5-2-3 y también versus algunas 4-3-3. Una táctica que realmente aprovechó al máximo el valor de equipo que teníamos, que era muy alto, generalmente dominando casi todos los partidos que se jugaron. Fueron 10 victorias si mal no recuerdo entre las ligas de subs y otra liga donde la probé y realmente estuvo bastante fina en cuanto a la efectividad. Y si bien no la utilicé en Copa, creo que se puede utilizar también en esa instancia porque la veo bastante efectiva
como anteriormente estaba otra 4-3-3 del canal, que perdió un poco su efectividad y por eso ajusté con estas avanzadas. En líneas generales es una táctica muy familiar para algunos, pero que está recientemente probada y con buenos resultados. Una táctica que recomiendo usar de local en la gran mayoría de los partidos, de visita muy poco salvo que dobleguen al rival en todo sentido, es decir, que lo superen por mucho y el rival no tenga ni mejorado el estadio, y recomendable también para partidos de copa a estadio neutral. Así que sin dudas la recomiendo como para que tengan otra opción versus tácticas muy defensivas, que gracias a su efectividad esta 4-3-3 les permitirá ganar esos partidos cerrados que pueden plantear sus rivales. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gusta esta táctica y quieren que suba más videos de tácticas, déjenle un buen like al video y si son nuevos por aquí, pueden suscribirse si les gusta el contenido. En esta semana seguramente vaya a subir algún que otro video de tácticas, ya que no estoy jugando muchas competencias para hacer resúmenes. Y además próximamente tendrán una nueva serie en el canal y nuevas ligas de subs. Así que estén muy atentos si no quieren perdérsela. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.